Lecciones sobre la historia de la filosofía. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Relación entre la filosofía y la religión. B. Relación entre la filosofía y la religión. Así como el campo que acabamos de examinar es afín a la filosofía por el conocimiento sustantivo, formal. La religión es, en cuanto al contenido, lo contrario de esta primera modalidad y órbita de conocimiento. Pero ese contenido es precisamente el que hace de ella un campo afín al de la filosofía. El objeto sobre el que la religión versa no es lo terrenal, lo temporal, sino lo infinito. Lo que la filosofía tiene de común con el arte, principalmente con la religión, son los problemas absolutamente generales que constituyen su contenido. Son las modalidades en que la suprema idea existe para la ciencia no filosófica, para la conciencia sensible, intuitiva, imaginativa. Si nos fijamos en la trayectoria de la cultura en el tiempo, vemos que la aparición de la religión es anterior a la aparición de la filosofía. Este dato debe considerarse como esencial. Sin embargo, en lo que a la historia de la filosofía se refiere, veremos que, al estudiar los comienzos, deberá prescindirse de lo religioso, que no deberá partirse de ello en esta historia. Es cierto que los pueblos expresan en las religiones el modo como se representan la esencia del universo, la sustancia de la naturaleza y del espíritu y la relación entre el hombre y ella. La esencia absoluta es, en las religiones, el objeto sobre que se proyecta la conciencia y, en cuanto tal, primordialmente, para ella, un más allá próximo o remoto, gozoso o temible y hostil. En la devoción y en el culto supera el hombre este antagonismo y se eleva a la conciencia de la unidad con su esencia. Adquiere el sentimiento o la confianza de disfrutar de la gracia de Dios, de que Dios se digna aceptar la reconciliación del hombre con la divinidad. Esta esencia es ya en la representación, por ejemplo entre los griegos, algo gozoso de suyo para el hombre. Y el culto tiene por misión, más bien, el disfrute de esta unidad. Ahora bien, esta esencia es, en todo y por todo, la razón en y para sí, la sustancia concreta general. El espíritu cuyo fundamento primigenio se objetiva en la conciencia, es, por tanto, una representación de este espíritu que lleva en sí, no sólo la razón como tal, sino también la razón general infinita. De aquí que debamos, por encima de todo, enfocar la religión lo mismo que enfocamos la filosofía, es decir, conocerla y reconocerla como racional, puesto que es obra de la razón que se revela, un producto más alto y más conforme a razón. Son, por tanto, nociones absurdas las de quienes creen que los sacerdotes inventan las religiones para defraudar al pueblo y en provecho propio, etc. Es algo tan superficial como equivocado ver en la religión el producto de la arbitrariedad o del engaño. Es cierto que los sacerdotes abusan frecuentemente de la religión, pero esta posibilidad no es más que una consecuencia de la relación externa y la existencia temporal de la religión. Esta posibilidad puede, por tanto, presentarse de vez en cuando, en esta relación puramente externa. Pero toda la religión, si realmente lo es, está esencialmente por encima de los fines temporales y de sus embrollos. Se mueve en una región superior a ellos. Esta región del espíritu es el santuario de la verdad misma, en el que no tienen cabida los engaños del mundo de los sentidos, de las representaciones y los fines temporales y finitos, el mundo en que viven las opiniones y la arbitrariedad. Este contenido racional sobre el que versan esencialmente las religiones puede muy bien destacarse y aparecer como una serie histórica de filosofemas. La filosofía se mueve en el mismo plano que la religión, tiene el mismo objeto que ella, la razón general, que es en y para sí. El espíritu pugna por llegar a apropiarse este objeto, como lo hace en la religión por medio de la devoción y del culto. Sin embargo, la forma en que aquel contenido existe en la religión difiere de la forma en que existe en la filosofía. Por eso la historia de la filosofía es necesariamente algo distinto de la historia de la religión. La devoción es solamente el pensamiento proyectado sobre el más allá. La filosofía, en cambio, pretende llevar a cabo esta reconciliación por medio del conocimiento pensante, en cuanto que el espíritu se esfuerza por asimilarse su esencia. La filosofía se comporta ante su objeto en la forma de la conciencia pensante, la religión, de otro modo. Pero la diferencia entre ambos campos no debe concebirse tan en abstracto como si solo se pensara en el campo de la filosofía, y no en el de la religión. También ésta alberga representaciones, pensamientos generales. La estrecha afinidad que entre ambas existe explica que sea tradicional hablar de la filosofía persa, India, etc., costumbre esta que siguen todavía hoy muchas historias de la filosofía. Y es también una leyenda propagada por doquier la de que Pitágoras, por ejemplo,
Sacó su filosofía de la India y el Egipto. Es muy antigua la fama de la sabiduría de estos pueblos, en la que se considera también implícita la filosofía. Y es corriente dar a los pensamientos y los cultos orientales que en la época del Imperio Romano penetraron en el Occidente el nombre de filosofía oriental. Mientras que en el mundo cristiano la religión cristiana y la filosofía se consideran claramente como campos distintos. En la antigüedad oriental la religión y la filosofía parecen unidas, en el sentido de que el contenido se presenta bajo la forma en que es filosofía. Por ser estas nociones tan corrientes y con objeto de encontrar un límite más definido en cuanto a la línea de conducta que una historia de la filosofía debe seguir con respecto a las representaciones religiosas, será conveniente hacer algunas consideraciones acerca de la forma que distingue a las nociones religiosas de los filosofemas. La religión no solo tiene pensamientos generales como contenido implícito en sus mitos, en sus representaciones imaginativas y en sus historias positivas, es decir, como un contenido que debamos desentrañar a posteriori de los mitos en forma de filosofemas, sino que muchas veces el contenido adopta también en ella, explícitamente, la forma del pensamiento. La religión persa y la india expresan directamente pensamientos muy profundos, sublimes, especulativos. Más aún, en el campo de la religión nos encontramos, a veces, con filosofías que adoptan la forma expresa de tales, por ejemplo, con la filosofía de los padres de la Iglesia. La filosofía escolástica era, esencialmente, teología. Encontramos en ella una combinación o, si se quiere, una mezcla peculiar de teología y filosofía, capaz, evidentemente, de movernos en ocasiones a perplejidad. El problema es, de una parte, cómo se distingue la filosofía de la teología, el saber de la religión, o más concretamente, de la religión en cuanto conciencia, y, de otra parte, hasta qué punto debe ser tomado en consideración lo religioso en una historia de la filosofía. La contestación a esta segunda pregunta hay que darla, a su vez, desde tres puntos de vista distintos. El primero es el del aspecto mítico e histórico de la religión y su afinidad con la filosofía, el segundo, el de los filosofemas expresos y los pensamientos especulativos en la religión, el tercero, el de la filosofía dentro de la teología. Diferencia entre la filosofía y la religión. Es interesante considerar el lado mítico, incluyendo el lado positivo histórico en general, porque ello nos ayudará a esclarecer la diferencia con respecto a la forma en que este contenido existe por oposición a la filosofía. Más aún, dentro de su afinidad, la diferencia existente entre ambos campos se ahonda hasta convertirse en aparente incompatibilidad. Y esta contraposición no se presenta solamente en nuestro modo de considerar el problema, sino que constituye, incluso, un momento muy determinado en la historia. A la filosofía se le pide que justifique su punto de partida, su modo de conocer, con lo cual se coloca en oposición a la religión, y, así, la filosofía es atacada y combatida, por ello, por la religión y por la Iglesia. Ya la religión popular griega condenó a varios filósofos, pero esta contraposición a que nos referimos resalta con mayor fuerza aún en la religión cristiana. No hay, pues, ¿por qué preguntar si en la historia de la filosofía debe tomarse en cuenta la religión? Es un hecho que la filosofía misma toma la religión en cuenta, como ésta toma en consideración a la filosofía. Y como ambos campos no aparecen en la historia indiferentes el uno al otro, tampoco nosotros podemos enfocarlos así. Debemos, por tanto, hablar clara, abierta y honradamente de sus relaciones, abordar la cuestión. Como dicen los franceses, no debemos andar con tapujos, como si se tratase de un problema demasiado delicado para afrontarlo abiertamente, ni tratar de recurrir a evasivas o subterfugios, de tal modo que, a la postre, nadie sepa de qué se trata. No es necesario empeñarse en dar la sensación de que se trata de dejar intacta, como si fuese algo intangible, a la religión. Con ello, no se haría más que encubrir una realidad, que la filosofía se ha rebelado contra la religión. Eso es lo que hace la religión, mejor dicho, lo que hacen los teólogos, fingen ignorar la filosofía, sencillamente para no verse confundidos en sus arbitrarios razonamientos. Podría creerse que la religión exige que el hombre renuncie a pensar sobre los problemas generales, que renuncie a la filosofía, por tratarse de una sabiduría del mundo, de una sabiduría humana. La razón humana se contrapone, así, a la divina. Es cierto que las gentes se habitúan a distinguir entre la doctrina y la ley divinas, de una parte, y de otra los hechos y las invenciones humanas, agrupando en esta segunda categoría todo lo que, en su manera de manifestarse, brota de la conciencia.
del entendimiento o de la voluntad del hombre y contraponiendo esto al conocimiento de Dios y de las cosas divinas por medio de la revelación. Y la degradación de lo humano que en esta contraposición se manifiesta se acentúa aún más cuando se nos enseña a admirar la sabiduría de Dios en la naturaleza, a ver en la siembra, en las montañas, en los cedros del Líbano en todo su esplendor, en el canto de las aves entre sus ramas, en la fuerza y la domesticación de los animales, otras tantas obras de la sabiduría divina, y en las cosas humanas signos de la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios, pero no tanto en las instituciones y las leyes humanas, en los actos y en la marcha del mundo gobernados por la voluntad, sobre todo, en el destino del hombre, es decir, en aquellas vicisitudes sustraídas al saber y a la libre voluntad y consideradas, por el contrario, como contingencias, de tal modo que este algo externo y contingente se reputa, preferentemente, como la obra de Dios y, en cambio, el lado esencial, que tiene su raíz en la voluntad y en la conciencia, como la obra del hombre. La consonancia de las condiciones, circunstancias y fenómenos exteriores con los fines del hombre en general es evidentemente algo superior. Pero solamente lo es porque esa consonancia se considera en relación con los fines humanos y no con los fines naturales. Por ejemplo, con la vida de un gorrión que encuentra su sustento, etc. Pero si en ella se descubren también los altos designios de Dios como Señor de la naturaleza. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿No es Dios el Señor del espíritu o, como espíritu que es el mismo, de lo espiritual? Y este señorío sobre lo espiritual o en ello, ¿no es más alto que el señorío sobre o en la naturaleza? Y aquella actitud que consiste en admirar a Dios en las cosas naturales como tales, en los árboles, los animales, etc. Por oposición a lo humano, ¿acaso difiere mucho de la religión de los antiguos egipcios, que cobraban su conciencia de lo divino en el ibis, en los gatos y en los perros? ¿O de la pobreza mental de los indios antiguos y modernos, que siguen adorando como seres divinos a las vacas y a los monos y que, velando celosamente por la conservación y el alimento de estos animales, dejan que se mueran de hambre los hombres y consideran como un crimen nefando el que éstos se alimenten con la carne de aquellos animales o con la comida destinada a ellos? En este modo de pensar parece manifestarse la creencia de que las acciones humanas son, en oposición a la naturaleza, cosas no divinas, de que las obras naturales deben considerarse como obras de Dios y, en cambio, lo que el hombre produce como algo al margen de lo divino. Sin embargo, parece que lo producido por el hombre podría tener, al menos, tanta dignidad como lo que produce la naturaleza. Con ello, conferimos a la razón un rango más elevado del que se nos permite concederle. Si la vida y los actos de los animales son, de suyo, divinos, necesariamente tendremos que colocar en un nivel mucho más alto los actos de los hombres, considerando los divinos en un sentido infinitamente superior. La superioridad del pensamiento humano debe ser reconocida inmediatamente. Cristo dice Fs. Mateo 6, 26-30 Mirad a las aves del cielo, entre las que se cuenta también el ibis. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros. Se reconocía evidentemente, de suyo, la superioridad del hombre, formado a imagen y semejanza de Dios, sobre los animales y las plantas, pero, desde el momento en que se pregunta dónde ha de buscarse y encontrarse lo divino, se viene a significar que, en aquellas expresiones, no se apunta a lo excelente, sino a lo inferior. Y también y precisamente en consideración al conocimiento de Dios es muy distinto que Cristo no busque el conocimiento de Él y la fe en Él en la admiración ante las criaturas de la naturaleza, ni en la admiración ante el llamado poder sobre ellas, en los signos y en los milagros, sino en el testimonio del Espíritu mismo. Pues el Espíritu es algo infinitamente superior a la naturaleza. En él se manifiesta la divinidad mucho más que en esta. Ahora bien, la forma por medio de la cual el contenido general de suyo forma parte de la filosofía es la forma del pensamiento, la forma de lo general mismo. En la religión, este contenido existe, a través del arte, para la intuición exterior directa, y también para la representación y la sensación. El significado existe para el ánimo sensible, es el testimonio del espíritu, capaz de comprender tal contenido. Para ver esto con mayor claridad, conviene recordar la distinción entre lo que somos y tenemos y cómo lo sabemos. Es decir, de qué modo lo sabemos, cómo poseemos en cuanto objeto. Esta distinción es ese algo infinitamente importante sobre lo que versa, exclusivamente, la cultura de los pueblos y de los individuos y que más arriba se nos revelaba como la diferencia de la evolución.
Somos seres humanos y estamos dotados de razón. Lo humano, lo racional, resuena en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo, en nuestro corazón, en toda nuestra subjetividad. Es esta resonancia, este movimiento determinado, lo que hace que un contenido sea nuestro. La variedad de determinaciones que en él se encierran se concentra y envuelve en esta interioridad, como un sordo latir del espíritu dentro de sí, en la sustancialidad general. El contenido se identifica, así, directamente con la simple y abstracta certeza de lo que somos, con la conciencia de nosotros mismos. Pero el espíritu, por ser espíritu, es también, esencialmente, conciencia. La concisión encerrada en su simple yo debe objetivarse a sí misma, convertirse en saber. Y es en el modo de ser de esta objetividad y, por tanto, en el modo de ser de esta conciencia, donde estriba toda la diferencia de que se trata. Este modo se extiende desde la simple expresión de una sensación sorda y vaga hasta la expresión más objetiva, de todas, que es la de la forma objetiva en y para sí, el pensamiento. La más simple y más formal objetividad es la expresión y el nombre de aquella sensación y del estado de ánimo correspondiente. Llámese como se quiera, devoción, oración, etc. Cuando decimos, oremos, seamos devotos, etc., expresamos el simple recuerdo de aquella sensación. En cambio, cuando decimos, pensemos en Dios, expresamos ya algo más. Expresamos el contenido absoluto de aquel sentimiento sustancial, el objeto, que se distingue de la sensación como un movimiento subjetivo y consciente de sí mismo, o que es el contenido, distinto de este movimiento en cuanto forma. Pero este objeto, aunque abarque todo el contenido sustancial, es todavía, de suyo, algo no desarrollado y totalmente indeterminado. Su contenido se desarrolla, las relaciones que lleva dentro se comprenden, se expresan, cobran conciencia de sí mismas, a medida que la religión nace, se crea, se revela. La forma en que este contenido desarrollado empieza a adquirir objetividad es la de la intuición inmediata, la de la representación sensible, o la de una representación más claramente determinada, tomada de los fenómenos y las relaciones físico-naturales o de los espirituales. El arte sirve de vehículo de esta conciencia, al apoyar y fortalecer la fugaz apariencia con que la objetividad en la sensación se revela y pasa. La piedra sagrada e informe, el simple lugar, o lo que sea. ¿A qué empieza enlazándose la necesidad de la objetividad adquiere, gracias al arte, forma, rasgos propios de determinabilidad y un contenido más claro, susceptible de revelarse a la conciencia y que existe ya como objeto consciente? De este modo, el arte se convierte en el maestro de los pueblos, como en Homero y Hesiodo, quienes, según Heródoto, 2:53, crearon la teogonía de los griegos, al convertir en imágenes y representaciones claras y firmes toda una serie de nociones y tradiciones confusas, conservadas y reunidas como fuese, en consonancia con el espíritu de su pueblo. No es el arte que se limita a expresar a su modo el contenido, ya completamente expresado a su modo por otros medios, de una religión ya desarrollada y acabada en cuanto a los pensamientos, las representaciones y las palabras. Es decir, que la expresa sobre la piedra, en el lienzo o a través de la palabra. Como lo hace el arte de los tiempos modernos, el cual, cuando trata temas religiosos, lo mismo que cuando toca temas de historia, toma como base y punto de partida las nociones y los pensamientos ya existentes. La conciencia de esta religión es más bien el producto de la fantasía pensante o del pensamiento que solo comprende a través de la fantasía y que cobra expresión en las formas de esta. Ahora bien, aunque en la verdadera religión se haya revelado y se revele el pensamiento infinito, el espíritu absoluto, el vaso en que se vierte es el corazón, la conciencia representativa y la inteligencia de lo finito. La religión no solo se dirige a toda modalidad de cultura, el evangelio se predica a los pobres, sino que, como religión, debe ir dirigida expresamente al corazón y al ánimo. Penetrar en la esfera de la subjetividad y, con ello, en el campo de las representaciones finitas. En la conciencia perceptiva y que reflexiona sobre lo percibido, el hombre solo dispone, en lo tocante a las relaciones de lo absoluto, que son, por naturaleza, relaciones especulativas, de representaciones finitas que solo a él le sirven para concebir y expresar aquella naturaleza y aquellas relaciones de lo infinito, ya sea en un sentido absolutamente directo o solamente en un sentido simbólico, figurado. En la religión, como la revelación directa e inmediata de Dios, la forma de la modalidad representativa y del pensamiento finito reflexivo no solo puede ser la única bajo la cual cobra existencia consciente, sino que debe ser esta, concretamente, la forma bajo la cual se manifiesta,
por ser la única inteligible para la conciencia religiosa. Para poner esto más en claro, es obligado, sin embargo, decir algo acerca de lo que llamamos inteligible. Para ello, hace falta, en primer lugar, como más arriba hemos dicho, que se dé la base sustancial del contenido, la cual, como esencia absoluta del espíritu, toca lo que hay de más íntimo en ello. Resuena en ello y encuentra en ello el testimonio de sí mismo. Esta es la primera condición absoluta de la comprensión, lo que no figura en sí en ella. No puede llegar a incorporarse a ella, no puede ser para ella, y, al decir esto, nos referimos, concretamente, a un contenido infinito y eterno. Pues lo sustancial es, precisamente en cuanto infinito, lo que no encuentra límite alguno en aquello a que se refiere, pues, de otro modo, sería algo limitado y no lo verdaderamente sustancial. Y si algo no es en sí el espíritu es precisamente aquello que es finito y exterior, ya que lo que es finito y exterior deja de ser lo que es en sí para convertirse en algo para otra cosa, para entrar en una relación. Pero como, por otra parte, lo verdadero y lo eterno deben ser conscientes, es decir, entrar en la conciencia finita, existir para el espíritu, tenemos que este espíritu para el que existen en primer término es el espíritu finito, y la modalidad de su conciencia consiste en las representaciones y las formas propias de las cosas y las relaciones finitas. Estas formas son lo usual y habitual a la conciencia, la modalidad general, de la finitud, modalidad que la conciencia se apropia y que convierte en el medio general de sus representaciones, al que es necesario reducir todo lo que encuentra acceso a él, para que en él se posea y reconozca. La posición que la religión ocupa se halla determinada por el hecho de que la revelación de la verdad que a través de ella recibimos le es infundida al hombre desde fuera, por eso, precisamente, se afirma que el hombre debe recibirla humildemente, ya que la razón humana por sí misma jamás podría llegar a ella. El carácter de la religión positiva se cifra en que sus verdades existen, sin que se sepa de dónde provienen, por lo cual su contenido es un algo dado superior a la razón y situado más allá de ella. Esta verdad ha sido proclamada por algún profeta, el que sea, o por un emisario divino. Y lo mismo que los griegos veneraban a Ceres y a Triptolemo por haber traído a los hombres la agricultura y el matrimonio, los pueblos guardan gratitud a Moisés y Mahoma. Este algo externo individualizado a través del cual se recibe la verdad es un factor histórico, indiferente de suyo al contenido absoluto, ya que la persona no es el contenido de la doctrina misma. Sin embargo, en la religión cristiana se da la circunstancia característica de que esta persona, el propio Cristo, destinado a ser Hijo de Dios, forma parte de la naturaleza del Dios mismo. Si Cristo solo fuese, para los cristianos, un maestro al modo de Pitágoras, de Sócrates o de Cristóbal Colón, no tendríamos ante nosotros un contenido divino general, una revelación o una doctrina acerca de la naturaleza de Dios, que es, cabalmente, lo que nos interesa aquí. Claro está que la verdad, cualquiera que sea la fase en que aparezca, tiene necesariamente que empezar manifestándose a los hombres de un modo externo, como un objeto presente representado a través de los sentidos. Así se apareció Dios a Moisés en una zarza de fuego, y así cobraban los griegos conciencia de sus dioses, en las estatuas de mármol o en otras representaciones plásticas. Pero a esto hay que añadir que, ni en la religión ni en la filosofía, puede quedar la cosa en esta modalidad puramente externa. Es necesario que estas formas de la fantasía o estos contenidos históricos, como Cristo, se conviertan para el espíritu en algo espiritual, de este modo, dejarán de doler algo puramente externo. Pues la modalidad externa es la negación del espíritu. Es necesario que conozcamos a Dios en espíritu y en verdad Dios es el espíritu general, esencial, absoluto. Y, en lo que se refiere a la relación entre el espíritu humano y este espíritu, entran en consideración los siguientes criterios. El hombre tiene que abrazar una religión, cabe, pues, preguntarse, ¿cuál es el fundamento de su fe? La religión cristiana contesta, el testimonio del Espíritu acerca de este contenido. Cristo les echa en cara a los fariseos el que pidan milagros, solo el Espíritu escucha al Espíritu. El milagro no hace otra cosa que intuirlo. Y si el milagro interrumpe el curso de la naturaleza, el Espíritu es el verdadero milagro en contra de él. El Espíritu no es sino este escucharse a sí mismo. Solo existe un Espíritu, el Espíritu universal divino. Lo que no quiere decir solamente que esté en todas partes, como comunidad, como totalidad exterior. No solo puede captarse en muchos o en todos los individuos, concebidos esencialmente como tales, sino que debe captarse, además, como lo que lo penetra todo. Como la unidad de sí mismo y la apariencia de su otro, como lo subjetivo, lo particular. Es,
en cuanto general, su propio objeto, y, en cuanto particular, este individuo, pero, al mismo tiempo, en cuanto algo general, trasciende lo otro, de tal modo que este otro suyo y él mismo forman una unidad. La verdadera generalidad aparece, para expresarnos en términos populares, como dos, lo que hay de común en lo general mismo y lo particular. En el percibirse a sí mismo va implícito un desdoblamiento. Y el espíritu es la unidad del que percibe y de lo percibido. El espíritu divino percibido es el espíritu objetivo, el espíritu subjetivo es el que percibe. Pero el espíritu no es pasivo, o esta pasividad, en todo caso, solo puede ser momentánea. Es una unidad sustancial espiritual única. El espíritu subjetivo es el espíritu activo, el espíritu objetivo es la actividad misma. El espíritu subjetivo activo es el que percibe al espíritu divino y, en tanto lo percibe, el espíritu divino mismo. Este comportamiento del espíritu exclusivamente para consigo mismo es el criterio absoluto. El espíritu divino vive en la comunidad de sus fieles y se halla presente en él. Esta presencia del espíritu percibido es lo que se llama fe, pero no es una fe histórica. Nosotros, los luteranos, pues yo lo soy y quiero seguirlo siendo, poseemos solamente aquella fe originaria. Esta unidad no es la sustancia al modo de Spinoza, sino la sustancia cognoscenti de la conciencia de sí, en su actitud finita ante lo general. Todo lo que se dice acerca de los límites del pensamiento humano es algo puramente superficial, conocer a Dios. Tal es la finalidad única de la religión. El testimonio del espíritu acerca del contenido de la religión es la propia religiosidad. Es un testimonio atestiguado y que es, al propio tiempo, testigo. El espíritu se engendra a sí mismo, al atestiguarse, solo existe en cuanto que se engendra. Se atestigua y se revela o manifiesta. Otro paso más consiste en que este testimonio, esta íntima conciencia de sí, esta acción dentro de sí mismo, se manifieste al exterior, ya que en la conciencia recatada de la oración no puede llegarse a la conciencia de un objeto, sino solamente a la conciencia del hundirse en la esencia absoluta. Este espíritu penetrante y penetrado se revela ahora a la representación, eso pasa lo otro. Se convierte en algo objetivo. Aparecen aquí todas las determinaciones del ser dado y del recibir con que nos encontramos en la mitología. Todo lo histórico, el lado positivo encuentra aquí su lugar. Para decirlo en términos más precisos, tenemos así a Cristo, que vino al mundo hace cerca de 2000 años. Pero Cristo nos dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, allí donde se junten dos en mi nombre. Estaré con vosotros, y cuando deje de estar entre vosotros materialmente, como persona, el Espíritu os guiará. En verdad, lo externo no es lo importante, y por ello, será superado para convertirse en una relación interna. Se señalan aquí, claramente, las dos etapas. La primera, que es la etapa de la devoción, del culto, la que se da, por ejemplo, al recibir la comunión. Es la percepción del Espíritu Divino en la comunidad de los fieles, donde el Cristo presente, interior y vivo cobra realidad como conciencia de sí. La segunda fase es la de la conciencia desarrollada, donde el contenido se convierte en objeto. Aquí, este Cristo actual, presente, interior, vuela 2000 años hacia atrás. Se ve relegado a un rincón de Palestina, convertido en un personaje histórico allá lejos, en Nazaret, en Jerusalén. Y lo mismo ocurre, analógicamente, en la religión griega, donde los dioses, en la fase de la devoción, aparecen convertidos en prosaicas estatuas de mármol o pintados sobre lienzo o sobre madera, es decir, tanto en uno como en otro caso, reducidos a una forma puramente eviterna. La Eucaristía, para los luteranos, solo es algo divino en la fe, en el disfrute de esto. Pero no debe adorarse la hostia, y, para nosotros, las imágenes de los santos no son, asimismo, sino piedras, cosas materiales. El segundo punto de vista es, indudablemente, y tiene que serlo, aquel del que arranca la conciencia. Esta tiene que partir, necesariamente, de las manifestaciones externas de estas formas que sirven para cobrar conciencia de ellas, para grabar el contenido en la memoria. Pero si las cosas quedaran ahí, eso no sería más que un punto de vista aún no espiritual. Permanecer aferrados a este segundo punto de vista, a esta lejanía histórica, muerta, equivale, sencillamente, a repudiar al Espíritu. Quien miente contra el Espíritu Santo incurre en un pecado que no tiene perdón. Pues bien, el mentir contra el Espíritu consiste, precisamente, en empeñarse en ver en él un espíritu no universal, no santo, es decir, en creer que Cristo solo es algo separado, algo aparte, solamente otra persona. Una persona que nació y vivió en Judea y que sigue viviendo hoy,
pero en el más allá, en el cielo. Dios sabe dónde, no de un modo real y presente, en la comunidad de sus fieles. ¿Quién habla solamente de la razón finita, solamente de la razón humana, solamente de los límites de la razón? Miente contra el espíritu, pues el espíritu, como algo infinito y universal, que se percibe a sí mismo, no se percibe en un solamente, en límites, en lo finito como tal, no guarda relación alguna con eso, sino que se percibe solamente dentro de sí, en su infinitud. Cuando se dice que la filosofía tiene por misión conocer Diesen, lo fundamental en esto consiste precisamente en que esta esencia no es algo externo a aquello de que es la esencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del contenido esencial de un libro, no queremos referirnos para nada al volumen mismo, al papel, a la tinta de imprenta, al lenguaje, a las palabras, a los miles y miles de letras de que está formado, el contenido simple y general de un libro. En cuanto su esencia, no se halla fuera de él. Tampoco la ley reside fuera del individuo, sino que forma el verdadero ser de éste. La esencia de mi espíritu se halla, pues, en mi espíritu mismo, no fuera de él, es mi ser esencial. Mi sustancia misma, pues de otro modo carecería yo de esencia. Esta esencia es, por decirlo así, la materia inflamable que la esencia universal, en cuanto tal, como algo objetivo, puede hacer que arda y se ilumine, solo en la medida en que haya este fósforo en el hombre. Es posible la comprensión, la inflamación y la iluminación. Solo así se dará en el hombre el sentimiento, la intuición, el conocimiento de Dios, sin ello. Tampoco el Espíritu Divino sería algo universal en y para sí. La esencia es, de suyo, un contenido esencial, no lo carente de contenido, lo indeterminado, sin embargo. Del mismo modo que un libro tiene, como veíamos, otro contenido. También el espíritu individual tiene una gran cantidad de existencias distintas, las cuales no son sino manifestaciones de, este algo esencial, y lo individual, rodeado de una existencia externa, tiene que distinguirse necesariamente de esta esencia. Y, como la esencia es a su vez espíritu y no algo abstracto, tenemos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y concretamente de los espíritus vivos. El gran Señor del universo no tenía amigos. Sentíase solo, por eso creó los espíritus. Espejos santos de su propia santidad. Y, arrugue el supremo ser no conozca nada igual a sí. Del cáliz del reino todo de los espíritus le rebosa la infinitud. La religión es el estado que consiste en conocer esta esencia. Ahora bien, por lo que se refiere a la forma distinta del saber en la religión y en la filosofía, parece a primera vista como si la filosofía ejerciese una acción destructora sobre esta actitud de la religión en que el espíritu universal empieza presentándose como algo externo, en la modalidad objetiva de la conciencia. Pero la devoción, arrancando de lo externo, invierte luego, por sí misma, esta relación, como hemos visto, y la levanta, de este modo. La filosofía es justificada por la devoción y por el culto y se limita a hacer lo mismo que estos hacen. La filosofía se preocupa, en el fondo, de dos cosas, en primer lugar, como la religión en la devoción, del contenido sustancial, del alma espiritual, en segundo lugar, de hacer que esto se manifieste a la conciencia como objeto, pero bajo la forma del pensamiento. La filosofía piensa y llega, así, a comprender lo que la religión se representa como objeto de la conciencia, ya sea como obra de la fantasía, ya como existencia histórica. En la conciencia religiosa, la forma del conocimiento del objeto corresponde a la representación, es decir, encierra una parte más o menos sensible. En filosofía, jamás recurriremos a la expresión de que Dios ha engendrado un hijo. Criterio tomado de la vida de la naturaleza, reconocemos en ella, sin embargo, el pensamiento, lo sustancial de esta relación. La filosofía, al pensar su objeto, tiene la ventaja de que las dos fases de la conciencia religiosa, que en la religión representan momentos distintos, forman en el pensamiento filosófico una unidad. Son estas dos formas las que pueden diferenciarse entre sí y las que, por tanto, pueden presentarse como formas contrapuestas, contradictorias entre sí. Y es natural y un fenómeno necesario que, por decirlo así, al presentarse de un modo preciso, solo tengan conciencia de su diversidad y que, por tanto, empiecen manifestándose hostilmente la una con respecto a la otra. En la manifestación, lo primero es la existencia, es decir, un determinado ser para sí con respecto al otro. Lo posterior es que el pensamiento se capte a sí mismo de un modo concreto, ahonde en sí mismo. Y el espíritu como tal cobre, en él, conciencia de sí mismo. Antes, el espíritu era algo abstracto,
pero ahora se sabe como algo distinto y contrapuesto a lo otro. Al concebirse de un modo concreto, no se concibe solamente de un modo determinado, sabiéndose y poseyéndose solamente en lo que tiene de distinto, sino que es lo general, que, al determinarse, encierra en sí lo otro suyo. Como espiritualidad concreta, capta también lo sustancial bajo la forma que aparecía como algo distinto de él y cuya manifestación se había vuelto contra aquella, en su contenido, en su interior, se conoce a sí mismo, mientras que ahora capta, por vez primera, lo contrario de él y le hace justicia. En general, la trayectoria de este antagonismo en la historia consiste en que el pensamiento, al principio, dentro de la religión, se manifiesta solamente sin libertad en sus exteriorizaciones particulares. En segundo lugar, se fortalece, se siente como si descansara sobre sí mismo. Crece y se comporta hostilmente con respecto a la otra forma, sin conocerse en ella. La tercera fase consiste en acabar reconociéndose a sí mismo en este otro. O, dicho, en otros términos, la filosofía necesita empezar por afrontar su misión totalmente sola, por aislar el pensamiento de toda fe popular y por considerarse como un campo totalmente aparte, como un campo a cuyo lado se halla el mundo de la representación. De tal modo que ambos han coexistido en toda paz o, más bien, que no han dado nacimiento a reflexión alguna en lo que a su antagonismo se refiere, ni tampoco al pensamiento de tratar de reconciliarlos, ya que en la fe popular se revelaría el mismo contenido que existe, bajo la otra forma exterior, en el concepto, es decir, al pensamiento de tratar de explicar y justificar la fe popular, para poder expresar de nuevo, así, los conceptos del mismo pensamiento libre a la manera de la religión popular. Por eso la filosofía empieza presentándose a nosotros vinculada y prisionera dentro del círculo del paganismo griego. Más tarde, apoyándose en sí misma, se enfrenta a la religión popular y asume una actitud hostil, hasta que logra comprender su contenido y reconocerse en él. De aquí que la mayoría de los antiguos filósofos griegos rindiesen tributo a la religión popular o, por lo menos, no se enfrentasen con ella. Otros filósofos posteriores, en cambio, empezando ya por Xenófanes, atacaban con la mayor violencia las creencias populares, y así surgieron muchos llamados ateos. Cómo coexistían pacíficamente los campos de las creencias populares y del pensamiento abstracto lo vemos todavía en los filósofos griegos de una época posterior, más cultos que los anteriores, en los que las especulaciones filosóficas se combinan con la práctica del culto, con las piadosas invocaciones a los dioses, con los ritos y los sacrificios, etc., de un modo completamente sincero y no como una hipocresía. Sócrates fue acusado de profesar otros dioses que los de la religión popular, pero, si bien hay que reconocer que su Saifio vio era contrario al principio de la moralidad y la religión de los griegos, no es menos cierto que este filósofo compartía sinceramente las prácticas de la religión de su pueblo. Y sabemos que sus últimas palabras fueron para suplicar a sus amigos que sacrificasen un gallo a Esculapio. Deseo que se avenía muy mal, por cierto, con los pensamientos sostenidos por Sócrates, acerca de la esencia de Dios y, principalmente, acerca de la ética. Platón predica apasionadamente contra los poetas y sus dioses. Fue mucho más tarde cuando los neoplatónicos descubrieron en la mitología popular, hasta entonces repudiada por los filósofos, el contenido universal que en ella se encerraba, traduciéndola y transponiéndola a los pensamientos y sirviéndose de esta misma mitología como de un lenguaje simbólico, figurado, para sus filosofemas. También en la religión cristiana vemos cómo el pensamiento empieza combinándose con la forma de esta religión, sin sustantividad propia, y moviéndose dentro de ella, es decir, tomándola como base y partiendo de la premisa absoluta de la doctrina cristiana. Más tarde, asistimos al antagonismo entre la llamada fe y razón, cuando ya el pensamiento se siente lo bastante fuerte para volar por su cuenta. La joven águila levanta el vuelo hacia el sol de la verdad, pero volviendo todavía sus garras de ave de rapiña contra la religión y combatiéndola. La última fase consiste en que la filosofía haga justicia al contenido de la religión por medio del concepto especulativo, es decir, ante el foro del pensamiento mismo. Para ello, es necesario que el concepto se capte de un modo concreto, se penetre en él hasta la espiritualidad concreta. Tal tiene que ser, necesariamente, el punto de vista de la época actual, nacida en el seno del cristianismo y que no puede tener otro contenido que el propio espíritu del mundo. Cuando éste se comprende a sí mismo en la filosofía, se comprende, al mismo tiempo, bajo aquella forma que antes era hostil a esta. La religión tiene, pues, un contenido común con la filosofía, y solo difieren las formas de una y otra. De lo que se trata es, simplemente,
de que la forma del concepto sea lo suficientemente amplia para poder abarcar el contenido de la religión. Lo único verdadero es lo que se ha llamado los misterios de la religión, son lo especulativo de la religión. Lo que los neoplatónicos llaman poesía, ser iniciado, es decir, ocuparse de conceptos especulativos. Por misterios se entiende, en una interpretación superficial, lo misterioso, lo que, como tal, no puede llegar a ser conocido. Sin embargo, en los misterios eleusinos no había nada desconocido. Todos los atenienses estaban iniciados en ellos, el único que no quiso estarlo fue Sócrates. Solo se prohibía darlos a conocer a los no atenienses, y algunos de sus fieles fueron acusados de este delito. No debía hablarse de ellos, por tratarse de algo sagrado. Dice Heródoto, en una serie de pasajes de su obra, por ejemplo, en 2:45-47, que se propone hablar de las deidades egipcias y los misterios, en tanto sea santo hacerlo, y añade que, aunque sabe otras cosas, no es santo hablar de ellas. En la religión cristiana se da el nombre de misterios a los dogmas, es decir, a lo que se sabe acerca de la naturaleza de Dios. No se trata tampoco de nada misterioso, todos los fieles de esta religión lo conocen. Y es precisamente ello lo que los distingue de los de otras religiones, por tanto. Tampoco aquí significa el misterio algo desconocido, pues todos los cristianos se hayan iniciados en él. Los misterios tienen, por naturaleza, un contenido especulativo, secreto, indudablemente. Para el entendimiento, pero no para la razón, lejos de ello, son precisamente lo racional. En el sentido de lo especulativo. El entendimiento no capta lo especulativo, que es precisamente lo concreto. Al retener las diferencias simplemente en lo que tienen de diferente. También el misterio encierra su contradicción, pero es, al propio tiempo, la solución de ella. La filosofía es opuesta, en cambio, al llamado racionalismo de la moderna teología, el cual no se quita de los labios la razón, a pesar de lo cual no es más que seco entendimiento. Lo único que en él se descubre de razón es el momento del pensar por sí mismo. Pero sin que esto pase de ser un pensamiento puramente abstracto. Cuando el entendimiento que no llega a captar las verdades de la religión se llama, como en el siglo de las luces, razón y se quiere hacer pasar por señor y dueño, se equivoca. El racionalismo es lo opuesto a la filosofía, por el contenido y por la forma, pues vacía el contenido. Despuebla el cielo y lo degrada todo a relaciones finitas, y su forma es un razonar no libre, no un comprender. El supranaturalismo es, en religión, lo opuesto al racionalismo. Y aunque afina la filosofía en lo tocante al verdadero contenido, se distingue de ella en lo que se refiere a la forma, pues se ha trocado en algo completamente carente de espíritu, como un leño, e invoca como título de legitimidad la autoridad exterior. Los escolásticos no eran supranaturalistas de estos, conocían de un modo pensante, comprensivo, el dogma de la Iglesia. Y aunque la religión afirme, llevada de la rigidez de su autoridad abstracta contra el pensamiento, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas de la razón son más fuertes que las puertas del infierno, no para prevalecer contra la Iglesia, sino para conciliarse con ella. La filosofía, en cuanto pensamiento comprensivo de este contenido, tiene, en lo tocante a las creencias de la religión, la ventaja de que comprende ambas cosas. Está en condiciones de comprender a la religión, del mismo modo que comprende al racionalismo y al supranaturalismo, y se comprende también a sí misma. Pero, si esto es cierto, no ocurre lo mismo a la inversa, la religión, situada en el punto de vista de las representaciones, solo comprende lo que se halla en el mismo plano que ella. Pero no la filosofía, el concepto, las determinaciones generales del pensamiento. Generalmente, no se comete ninguna injusticia contra una filosofía cuando se le reprocha su actitud antagónica frente a la religión, pero se da también, con la misma frecuencia, el caso de que se sea injusto con ella, cuando esto se hace desde un punto de vista religioso. La forma de la religión es necesaria para el espíritu, tal y como éste es en y para sí. Esta forma es la forma de lo verdadero. Lo es para todos los hombres y para todas las modalidades de la conciencia. Esta formación general del hombre es, en primer lugar, la conciencia sensible y, en segundo lugar, la injerencia de la forma de lo general en la manifestación sensible, la reflexión, la conciencia imaginativa. Lo mítico, lo positivo, lo histórico, es la forma, que forma parte de lo inteligible. La esencia, contenida en el testimonio del espíritu, solo se convierte en objeto para la conciencia cuando se presenta bajo una forma inteligible, o, lo que es lo mismo, es necesario que la conciencia conozca ya estas formas,
por otro conducto, a través de la vida y la experiencia. Ahora bien, como la conciencia pensante no es la forma exteriormente general para todos los hombres, es necesario que la conciencia de lo verdadero, de lo espiritual, de lo racional, asuma la forma de la religión, tal es la justificación general de esta forma. Hemos expuesto, así, la diferencia existente entre la filosofía y la religión. Pero queda todavía algo por tratar. Con respecto a lo que nos proponemos estudiar en la historia de la filosofía y que, en parte, se desprende de lo que queda expuesto. Queda por contestar, sobre todo, la pregunta de cuál deberá ser nuestra actitud ante este algo afín en la historia de la filosofía. Nos encontramos, en primer lugar, con la mitología, la cual parece que sí debiera ser tenida en cuenta en la historia de la filosofía. La mitología es, ciertamente, un producto de la fantasía, pero no de la arbitrariedad, aunque ésta tenga aquí su asiento. Lo fundamental de la mitología es obra de la razón imaginativa, la cual hace de la esencia su objeto, pero sin que tenga todavía más órgano que el de la representación sensible, ante la cual se aparecen los dioses bajo forma humana. La mitología puede ser estudiada desde el punto de vista del arte, etc. Pero el espíritu pensante debe esforzarse en descubrir el contenido sustancial, el pensamiento, el filosofema implícitamente contenida en ella, del mismo modo que descubre la razón en el seno de la naturaleza. Este modo de tratar la mitología era el de los neoplatónicos, recientemente. Fue aplicado también por mi amigo Creuzer al simbolismo principalmente. Este modo de tratar la mitología es combatido y condenado por otros, quienes sostienen que se la debe abordar solamente de un modo histórico y que es contrario al criterio histórico, tratar de deslizar dentro de un mito una filosofema que los antiguos no pusieron en él, o derivarlo a la fuerza de tal mito. Y no cabe duda de que esto es, por una parte, absolutamente verdadero, y no es otro, por cierto, el punto de vista en que se sitúa Creuzer y en que se situaban los alejandrinos que se ocupaban de estas cosas. Es verdad, y nadie sostiene otra cosa, que los antiguos no tuvieron presentes, de un modo consciente, tales filosofemas. Es absurdo, sin embargo, replicar que tampoco de un modo implícito se halle en ellos este contenido. Como productos de la razón, aunque no de la razón pensante, las religiones de los pueblos, incluyendo las mitologías, por simples y hasta pueriles que sean, encierran, evidentemente, como auténticas obras de arte, pensamientos, criterios generales, lo verdadero, puesto que descansan sobre el instinto de lo racional. Con lo anterior se haya relacionado el hecho de que, al trascender lo mitológico al ángulo visual de lo sensible, se mezcla con ello, por fuerza, alguna materia casual y exterior, pues la representación del concepto de un modo sensible no es nunca, ni puede ser, totalmente adecuada, ya que la fantasía no puede expresar nunca la idea de un modo verdadero. Esta forma sensible, nacida de un modo histórico o natural, tiene necesariamente que determinarse en muchos aspectos, y esta determinabilidad exterior no tiene más remedio que diferir, por su naturaleza, de la idea en mayor o menor medida. Y puede también ocurrir que en aquella explicación se contengan muchos errores, sobre todo si entra en detalles. La multitud de usos, de actos, de instrumentos, de ropas rituales, de sacrificios, etc., puede, evidentemente, contener algo análogo a la idea. Sin embargo, esta analogía será siempre muy lejana, y necesariamente tendrán que deslizarse en ello no pocas cosas fortuitas. No obstante, hay que reconocer como esencial que exista también, en ello, una razón. Y es un punto de vista necesario enfocar así lo que se refiere a la mitología. Sin embargo, lo mitológico debe quedar excluido de nuestra historia de la filosofía. La razón de ello está en que la filosofía, tal como nosotros la concebimos, no versa precisamente sobre los filosofemas, es decir, sobre pensamientos que solo de un modo implícito se contienen en una exposición, sino sobre pensamientos explícitos, expresados, y solamente en la medida en que lo son, es decir, solamente en la medida en que el contenido de la religión se revela a la conciencia bajo la forma del pensamiento. Es, precisamente, la enorme diferencia con que nos hemos encontrado más arriba entre la posibilidad, de una parte, y de otra la realidad. Por tanto, los filosofemas contenidas implícitamente en la religión no nos interesan. Solo nos interesan cuando son expresados como pensamientos, pues solo el pensamiento es la forma absoluta de la idea. Es cierto que en muchas mitologías se nos ofrecen imágenes y, con ellas, su significado, a veces, las mismas imágenes mitológicas se encargan de darnos a entender claramente lo que significan.
Los antiguos persas adoraban al sol o al fuego como al ser supremo, el fundamento primigenio de las cosas. En la religión de los persas, es la Zerbat Nagdrena, el tiempo ilimitado, la eternidad. Esta esencia simple e infinita encierra, según Diógenes Laercio, y 8. Los dos principios llamados Ormuz y Arimán, los señores del bien y del mal. Plutarco, en su ensayo sobre Isis y Osiris, dice: no es una esencia única la que mantiene en cohesión el todo y lo gobierna, sino que el bien se mezcla con el mal. Y la naturaleza no produce nunca nada simple y puro, no se trata, pues, de un escanciador que saque y mezcle una bebida de dos barriles, como el tabernero. Son dos principios hostiles y contrapuestos, uno de los cuales se empuja hacia un lado y el otro hacia el lado opuesto, por lo cual, si no el universo todo, por lo menos esta tierra se mueve de un modo desigual. Zoroastro presenta esto de un modo excelente: uno de los principios, Ormuz, es el de la luz, el otro, Arimán, el de las tinieblas, y el centro entre ambos lo ocupa Mitra, al que por ello dan los persas el nombre de mediador. Según esto, Mitra es la sustancia, la esencia general, el sol de la totalidad. No actúa de mediador entre Ormuz y Arimán a la manera de un pacificador, dejando subsistentes ambas fuerzas. No participa del bien y del mal, como un lamentable ser híbrido, sino que se coloca resueltamente del lado de Ormuz y pelea con él contra el mal. Arimán es llamado, a veces, el hijo primogénito de la luz, pero solo Ormuz permaneció en ella. Al ser creado el mundo visible, Ormuz se encargó de tender sobre la tierra, en su incomprensible reino luminoso, la firme bóveda del cielo, circundada todavía, por la parte de arriba, por la primera luz primigenia. En el centro de la tierra está la montaña Albordi, tan alta, que alcanza la luz primigenia. El reino luminoso de Ormuz campea sin que nada lo empañe sobre la firme bóveda celeste, y en lo alto de la montaña Albordi, campeó también sobre la tierra hasta llegar a la tercera época de ella. Dentro de ella, Arimán, cuyo reino de la noche se hallaba hasta ahora escondido debajo de la tierra, extiende sus dominios al mundo de Ormuz y reina conjuntamente con él. El espacio que separa al cielo de la tierra se divide por mitades entre la luz y la noche. Como Ormuz, hasta ahora, solo gobernaba sobre un reino de espíritus de la luz, Arimán gobernaba solamente sobre un reino de espíritus tenebrosos, pero ahora, al extender su reino, Arimán opone a la creación luminosa de la tierra una creación de la tierra tenebrosa. Se contraponen, así, desde este momento, dos mundos, un mundo puro y bueno y otro impuro y malo. Y esta contraposición se extiende a través de toda la naturaleza. En lo alto del Albordi, Ormuz crea a Mitra como mediador para la tierra. El fin de la creación del mundo físico no es otro que el de volver a su punto de partida, a la esencia desviada de su creador, hacerla de nuevo buena y desterrar así, para siempre, el mal. El mundo físico es el escenario y la palestra de la lucha entre el bien y el mal. Pero el combate entre la luz y las tinieblas no es, en sí, un antagonismo absolutamente irreductible, sino un conflicto transitorio, en el que acabará triunfando Ormuz, el principio de la luz. Pues bien, si nos detenemos a considerar los momentos de estas nociones que guardan, más de cerca, una relación con la filosofía, vemos que lo único que, desde este punto de vista, puede interesarnos y parecemos digno de ser tenido en cuenta es el carácter general de este dualismo que lleva consigo, necesariamente, el concepto, pues este es, justo en sí, directamente lo contrario de sí mismo. Y en el otro la unidad de este consigo mismo, una esencia simple cuyo antagonismo absoluto se presenta como el antagonismo de la esencia y de la superación de ella. Como de los dos principios solamente el principio de la luz es, en rigor, la esencia y el principio de las tinieblas la nada, tenemos que el principio de la luz coincide, a su vez, con Mitra, llamado anteriormente el Ser Supremo. El antagonismo pierde, así, su apariencia de algo contingente. Pero el principio espiritual no es desglosado del principio físico, determinándose el bien y el mal al mismo tiempo, como la luz y las tinieblas. Asistimos, pues, a un desprendimiento del pensamiento del tronco de la realidad, que no es, al mismo tiempo, como los que se producen en la religión, de tal modo que lo suprasensible mismo se representa, a su vez, de un modo sensible, ajeno a todo concepto, disperso, sino que toda la dispersión de lo sensible aparece aquí, condensada en este simple antagonismo, y el movimiento se representa con la misma sencillez. Estos criterios se hallan mucho más cerca del pensamiento, no son simples imágenes, sin embargo. Tampoco estos mitos tienen nada que ver con la filosofía. En ellos, lo primario no es en el pensamiento, sino que predomina la forma del mito.
En todas las religiones nos encontramos con estas vacilaciones entre lo metafórico y el pensamiento, pues bien, esta mezcla es ajena a la verdadera filosofía. Y lo mismo ocurre, sobre poco más o menos, entre los fenicios, con la cosmogonía de San Cuniatón. Estos fragmentos, con que nos encontramos en Eusebio, están tomados de una traducción de San Cuniatón hecha del fenicio al griego por el gramático Filón de Bibles. Este Filón, que vivió en tiempo de Vespasiano, atribuye a San Cuniatón una extrema ancianidad. Nos dice, entre otras cosas, los principios de las cosas son, según esta cosmogonía, un caos, en el que los elementos aparecían revueltos y sin desarrollar, y un espíritu del aire. Este embarazó al caos y engendró de él una materia viscosa, que llevaba en su seno las fuerzas vivas y las simientes de los animales. Mediante la mezcla de esta materia viscosa con la materia del caos y en la fermentación provocada por ella, se separaron los elementos. Las partes de fuego ascendieron a lo alto y formaron las estrellas. La acción de estas sobre el aire hizo nacer las nubes. La tierra se hizo fecunda. La mezcla del agua y la tierra y su putrefacción por medio de la materia viscosa dio nacimiento a los animales, todavía imperfectos y sin sentidos. Estos animales engendraron, a su vez, otros, ya más perfectos y dotados de sentidos. Fue la explosión del trueno en la tormenta la que dio vida a los primeros animales, que dormían en la envoltura de sus simientes. Los fragmentos de Beroso, referentes a los caldeos, fueron reunidos, a base de las obras de Josefo, Sincelo y Eusebio, por Escalígero, bajo el título de Beaois y Chaldaica, como apéndice a su obra de Mendatione Temporum, y figuran íntegros en la biblioteca griega de Fabricio. T14, pp 175 a 211. Beroso vivió en tiempo de Alejandro, fue, al parecer, sacerdote de Bel y debió de sacar sus datos de los archivos del templo de Babilonia. Dice lo siguiente, el dios originario era Bel, la diosa Omoroca, el mar, pero había además otros dioses. Bel cortó por el medio a Omoroca para formar con sus partes el cielo y la tierra. Después de ello, se cortó a sí mismo la cabeza, y de las gotas de su divina sangre nació el género humano. Después de crear al hombre, Bel ahuyentó a las tinieblas, separó el cielo de la tierra y dio al mundo su forma natural, pareciéndole que ciertas regiones de la tierra no se hallaban bastante pobladas. Obligó a otro dios a hacer lo mismo que él. Y de la sangre de este otro dios nacieron nuevos hombres y otras especies animales. Los hombres, al principio, vivían como salvajes, sin la menor cultura, hasta que vino un monstruo, al que Beroso llama Oans, que los enseñó y los educó en la humanidad. Este monstruo salió, para ello, del mar, con la aurora, y al ponerse el sol volvió a perderse entre las olas. En segundo lugar, lo mitológico puede presentarse también con la pretensión de ser una especie o modalidad de filosofía. Ha habido, desde luego, filósofos que emplearon la forma mítica para dar a sus filosofemas mayor relieve imaginativo, haciendo de sus pensamientos el contenido del mito. Pero los mitos antiguos son algo más que una simple envoltura. No se trata de pensamientos nacidos en la mente de un pensador y expresados bajo un ropaje mitológico. En nuestra manera reflexiva de proceder puede muy bien ocurrir esto. Pero la poesía primitiva no surge de la separación de la poesía y la prosa. Cuando los filósofos recurren a mitos, se trata, en la mayoría de los casos, de pensamientos expresados por ellos por medio de imágenes. Tal ocurre, por ejemplo, con muchos de los hermosos mitos de Platón. Ha habido también otros filósofos que se han expresado míticamente, por ejemplo, Jacobi, quien filosofa ateniéndose a la forma de la religión cristiana y expresa de este modo las cosas más especulativas. Pero hay que reconocer que esta forma no es la más adecuada a la filosofía. El pensamiento que hace de sí mismo su objeto necesariamente se eleva también a su forma peculiar, a la forma propia del pensamiento. Es cierto que a Platón se le ensalza no pocas veces por razón de sus mitos, y se dice que da pruebas, con ello, de un genio superior al de la generalidad de los filósofos. Se entiende, al decir eso, que los mitos de Platón están por encima de la manera abstracta de expresarse, y no cabe duda de que este pensador se expresa con gran belleza. Pero, si miramos la cosa de cerca, vemos que ello se debe, en parte, a su incapacidad para emplear la forma pura de expresión del pensamiento y que, en parte, Platón solo se expresa así en las introducciones a sus diálogos y que, al llegar a la parte fundamental de ellos, recurre a otras formas de expresión. Así, por ejemplo, en el Parménides expone simples determinaciones conceptuales, sin valerse de recursos metafóricos. Exteriormente, no cabe duda de que esos mitos pueden ser útiles cuando el filósofo desciende de las alturas especulativas para
Expresar cosas fácilmente representables, pero el valor de Platón, como filósofo, no reside evidentemente en los mitos. Una vez que el pensamiento es lo suficientemente vigoroso para ofrecerse en sus elementos para darse su propia existencia, el mito se convierte en un adorno superfino que en nada contribuye a impulsar la filosofía. Ocurre con harta frecuencia que no se vea otra cosa que estos mitos. Así, se han tergiversado a veces los pensamientos de Aristóteles por dejarse llevar, exclusivamente, de los símiles que emplea aquí y allá, con bastante profusión, y las comparaciones, los símiles, no pueden ser nunca completamente adecuados al pensamiento, sino que contienen siempre algo más. La torpeza para representarse el pensamiento como tal pensamiento se ve tentada a recurrir a los medios auxiliares para expresarse en forma sensible. Tampoco se trata de que el mito encubra el pensamiento, lejos de ello. La intención de lo mítico es expresar el pensamiento, ponerlo al desnudo. Esta expresión, el símbolo, es evidentemente defectuosa. Quien oculta un pensamiento bajo una forma simbólica, es que todavía no lo tiene. Pues el pensamiento es lo que se revela. Por lo cual lo mítico no es el medio adecuado de expresión del pensamiento. Aristóteles dice, en su Metafquia 3:4, no merece la pena el tratar en serio de aquellos que filosofan de un modo mítico. No es esta, ciertamente, la forma en que se debe exponer el pensamiento, sino solamente una modalidad subalterna. Una manera semejante a esta de expresar un contenido general es la que consiste en valerse, para ello, de números, líneas y figuras geométricas, es una manera metafórica de expresarse, pero no concretamente metafórica, como en los mitos. Así, por ejemplo, puede decirse que la eternidad es un círculo, una serpiente que se muerde la cola. Esto no pasa de ser una imagen, y el espíritu no necesita valerse de semejantes símbolos. Hay pueblos que se han atenido a este modo de expresarse, pero por el camino de estas formas no se va nunca muy lejos. Es posible que quepa expresar de este modo los criterios más abstractos, pero si se va más lejos, no se hace otra cosa que sembrar la confusión. Del mismo modo que los francmasones manejan símbolos considerados como una profunda sabiduría, profunda al modo de un pozo al que no se le ve el fondo, el hombre se inclina fácilmente a considerar profundo lo oculto, como si por debajo de ello hubiese algo verdaderamente profundo. Pero puede también ocurrir que no haya absolutamente nada. ¿Cómo ocurre con los símbolos de los francmasones que no encierran ningún conocimiento, ninguna ciencia superior y, menos aún, una filosofía? El pensamiento es, por el contrario, lo que se manifiesta, en ello consiste su naturaleza, el pensamiento mismo, en ser claro. Y el manifestarse no es, precisamente, un estado que pueda existir o no existir, de tal modo que el pensamiento pueda seguir siendo pensamiento, aunque no se manifieste, sino que la manifestación es su propio ser. Los números, al modo como los emplean, por ejemplo, los pitagóricos, son medios inadecuados para expresar el pensamiento, así son, en Pitágoras, la unidad, la diferencia y la unidad de la unidad y la diferencia. Es cierto que en el número 3 se dan, por adición, la unidad y la dualidad, pero semejante unión o combinación es la peor forma de la unidad. En la religión, el número 3 se presenta de un modo más profundo como Trinidad, y en la filosofía como concepto, pero el contar es una mala manera de filosofar. Y el mismo prejuicio mueve a quienes creen que las figuras del espacio son capaces de expresar lo absoluto. Se habla también de la filosofía de los chinos, del Jioi, que consiste en expresar los pensamientos por medio de números. Sin embargo, también ellos explican sus símbolos, con lo cual ponen de manifiesto la determinación. Las abstracciones simples y generales son propias de todos los pueblos que han alcanzado cierto grado de cultura. Y aún hay que observar, en tercer lugar, que la religión como tal no se expresa solamente a través de la modalidad del arte y que también la poesía puede encerrar verdaderos pensamientos. En poetas cuyo arte se vale del lenguaje como elemento encontramos siempre pensamientos profundos y generales. Sobre lo esencial, en la religión india, sobre todo, estos pensamientos aparecen clara y manifiestamente expresados. Pero entre los indios todo se presenta mezclado y revuelto. De aquí que se diga que estos pueblos han tenido una verdadera filosofía, pero, en los libros indios, los pensamientos generales interesantes se limitan a lo más abstracto, a la representación del nacimiento y la muerte y del ciclo de estos fenómenos. Es bien conocida la imagen del fénix, que ha llegado a nosotros desde el oriente. También en los antiguos encontramos pensamientos acerca de la vida y la muerte, del tránsito del ser al perecer,
De la vida brota la muerte y de la muerte la vida, en el ser, en lo positivo, se contiene ya lo negativo. Lo negativo contiene de suyo, en rigor, lo positivo, todo cambio, todo proceso de vida consiste en esto. Pero estos pensamientos solo aparecen de vez en cuando y no deben considerarse como verdaderos filosofemas. La filosofía, en rigor, solo existe allí donde el pensamiento, como tal, se erige en base y raíz absoluta de todo lo demás, cosa que no ocurre en esta clase de exposiciones. La filosofía no es el pensar acerca de algo, de un objeto que ya previamente sirve de base como sustrato. Su contenido es de suyo pensamiento, el pensamiento general, que debe ser, pura y simplemente, lo primero. O bien lo absoluto en la filosofía debe necesariamente existir ame pensamiento. En la religión griega, nos encontramos con la determinación conceptual de la eterna necesidad. Es esta una relación absoluta, sencillamente general. Pero este pensamiento tiene, además, a su lado, sujetos, expresa solamente una relación. La necesidad no es aquí el mismo ser verdadero, que todo lo abarca. Por tanto, tampoco este modo debe ser tomado en consideración por nosotros. Del mismo modo podríamos hablar de una filosofía de Eurípides, de Schiller, de Goethe. Todos estos pensamientos o modos generales de representarse lo verdadero, el destino del hombre, lo moral, etc. O bien se formulan simplemente de pasada, incidentalmente. O bien se presentan sin revestir la forma peculiar del pensamiento. Sin que lo que de este modo se expresa sea lo último, lo absoluto. Y, filosofemas expresos en la religión. Finalmente, tampoco nos interesa la filoso/diagonal-fía con que nos encontramos dentro de una religión. También en los padres de la Iglesia y los escolásticos, y no solo en la religión india, encontramos profundos pensamientos especulativos acerca de la naturaleza de Dios mismo. En la historia de la dogmática es de esencial interés conocer esta clase de pensamientos. Pero en la historia de la filosofía no tienen cabida. Sin embargo, los escolásticos deberán ser tenidos más en cuenta que la patrística. No cabe duda de que los padres de la Iglesia fueron grandes filósofos, a los que debe mucho el desarrollo del cristianismo, pero sus pensamientos especulativos proceden, en parte, de otras filosofías que habrán de ser estudiadas aparte, por ejemplo de la filosofía platónica. Otra parte de ellos tiene su fuente en el contenido especulativo de la misma religión, que, como doctrina de la Iglesia, es tomada como base verdadera y que forma, primordialmente, parte de la fe. Por tanto, estos pensamientos descansan sobre una premisa y no sobre el pensamiento mismo, no son, en consecuencia, verdadera filosofía, es decir, el pensamiento en sí mismo, sino que sirven a una representación de la que se parte como de algo establecido, ya sea para refutar a otras representaciones y otros filosofemas, ya sea para defender filosóficamente, en contra de ellos, la propia doctrina religiosa, de tal modo que el pensamiento no se reconoce y expresa como lo último, como la culminación absoluta del contenido, como el pensamiento que interiormente se determina a sí mismo. Por consiguiente, aunque los padres de la Iglesia pensaran muy especulativamente dentro de la doctrina de la Iglesia misma, ya que el contenido de la religión cristiana solo puede concebirse por la vía especulativa, es evidente que la justificación final de este contenido no era el pensamiento, como tal, sino la doctrina de la Iglesia. La doctrina filosófica aparece aquí encuadrada dentro de un concepto doctrinal fijo, y no como un pensamiento que parte libremente de sí mismo. Y lo mismo ocurre con los escolásticos. Tampoco en ellos se construye el pensamiento a base del pensamiento mismo, sino con vistas a las premisas de que parte, aunque aquí tenga ya más base propia que en los padres de la Iglesia. Pero sin llegar a enfrentarse nunca con la doctrina de esta, se trata, por el contrario, de que ambas cosas concuerden, como en efecto concordaban, asignándose al pensamiento, simplemente, la misión de probar lo que ya la Iglesia enseña como verdad. C. Deslinde entre la filosofía y la filosofía popular. De los dos campos afines a la filosofía, veíamos que uno, el de las ciencias especiales, adolece, para poder ser considerado como filosofía, del sumirse, como visión y pensamiento propios, en la materia finita, y de conocer, como actividad, solamente lo finito, no el contenido, sino simplemente lo formal, el momento subjetivo. El segundo de dichos campos, el de la religión, por el contrario, solo tiene de común con la filosofía el contenido, el momento subjetivo, mientras que el pensar sobre sí mismo no es, en ella, momento esencial, sino el objeto en forma imaginativa o histórica.
La filosofía reclama la unidad y el entrelazamiento de estas dos partes. En ella se unen el domingo de la vida, en que el hombre renuncia humildemente a sí mismo, y el día de labor, en que el hombre pisa firmemente, se siente dueño y señor y obra con arreglo a sus propios intereses. Un término medio que parece enlazar una cosa y otra es la filosofía popular, la cual trata de temas generales y filosofa en torno a Dios y al mundo. En ella, el pensamiento se pone también en acción para llegar a conocer tales objetos. Pero también esta filosofía debe ser dejada a un lado por nosotros en la historia que emprendemos. Podríamos incluir en ella, por ejemplo, las obras de Cicerón. En sus páginas nos encontramos, evidentemente, con una filosofía que ocupa el lugar que le corresponde y en la que se dicen cosas excelentes. Cicerón vivió múltiples experiencias de la vida y del ánimo y sacó de ellas lo que juzgó verdadero. Después de ver cómo marchaban las cosas en el mundo, habla, con un espíritu cultivado, acerca de los más importantes problemas del hombre y es acreedor, por ello, a nuestra consideración y a nuestro amor. También cabe incluir en esta filosofía popular a los místicos, aunque desde otro punto de vista. Estos expresan su profunda devoción, y sus experiencias se refieren a las regiones superiores del espíritu. No cabe duda de que pueden llegar a expresar el supremo contenido y de que su exposición puede ser atrayente, cautivadora. En las obras de un Pascal, principalmente en sus Pernés, descubrimos los más profundos atisbos. Pero esta filosofía lleva adherido aún el defecto de que lo último a que apela, como vemos también en estos últimos tiempos, es que estos pensamientos han sido inculcados en el hombre por la naturaleza. En Cicerón abunda esto. Hoy, se habla del instinto moral, y se lo llama sentimiento. También a la religión se la hace descansar hoy no sobre algo objetivo, sino sobre el sentimiento religioso, entendiendo que su fundamento último es la conciencia directa de Dios en el hombre. Cicerón habla frecuentemente del Cionyms Gentium. El modo moderno prescinde más o menos de esta invocación, ya que se trata de que el sujeto descanse sobre sí mismo. Se invoca primeramente la sensación y tras ella viene un razonamiento apoyado en fundamentos, pero estos, a su vez, solo pueden apelar a lo inmediato. Es cierto que se postula, también aquí, el pensar por cuenta propia, y también el contenido se deriva del yo. Sin embargo, también esta manera de pensar debe ser eliminada del campo de la filosofía. En efecto, la fuente de que se hace brotar el contenido es análoga a la de aquellos otros dos campos a que primeramente nos referíamos. En las ciencias finitas la fuente es la naturaleza, en la religión el espíritu, pero esta fuente es autoridad. El contenido es algo dado y la devoción solo momentáneamente supera esta exterioridad. En la filosofía popular, la fuente es el corazón, son los impulsos, las dotes, es nuestro ser natural. Mi sentimiento del derecho, de Dios, el contenido se presenta aquí bajo una forma que es simplemente natural. Es cierto que en el sentimiento se condensa todo, pero también en la mitología es todo contenido. Pero en ambos casos lo es sin serlo de un modo verdadero. Las leyes, las doctrinas de la religión, sirven de vehículo para que este contenido se revele a la conciencia de un determinado modo. Mientras que en el sentimiento la arbitrariedad de lo subjetivo aparece siempre mezclada al contenido.